Bien. Hola, bienvenidos a todos. Hola, Carmen Solís. Acaba de desearnos buenas noches aquí a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la tutoría del día 3 de diciembre de 2015 de las asignaturas Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1 del grado en Estudios Ingleses y Comunicación Oral y Escrita en Español 1 del grado en Lengua y Literatura Españolas. Vamos a terminar el tema 3, vamos a ver una pequeña duda que me ha planteado una compañera, que además me invitaba a comentar su correo, que está aquí la compañera presente, así que lo vamos a comentar, aunque no he podido investigar mucho lo que decía la compañera, pero viene muy bien la pregunta para la diferencia entre una abreviatura, un símbolo, un acrónimo y una sigla, que no son exactamente lo mismo y tienen consecuencias en la puntuación. Vamos a empezar hoy el tema 4, acentuación y puntuación, aunque vamos a ver la parte de acentuación. La parte de puntuación la veremos el día 10, que va a ser la penúltima clase del curso. Luego tendremos el día 17. El día 17 veremos el tema 5, el último tema del curso, la penúltima clase. Y luego en enero nos queda una clase, la clase 14, que la dedicaremos a resolver dudas sobre el temario en general y haremos una prueba de examen. Resolveremos un examen de los del año pasado, escogeremos un examen y haremos la prueba pues para que estéis preparados para el examen. No sé si hay alguna duda, alguien de los que están en casa. Voy a ponerme así. Voy a abrir la clase con mi madre y me dice que me muevo mucho. No hay ninguna duda aquí en clase. Bueno, pues entonces vamos a empezar y vamos a acabar el tema 3. Y antes vamos a ver la duda que planteaba Lucía. Bueno, voy a corregir, hay alguna cosita. Si escribimos José Ramón, lo podemos escribir en una única palabra, pero entonces tenemos que doblar la R, porque la R, el fonema vibrante múltiple en posición intervocálica, se representa mediante el dígrafo RR. Entonces, ¿por qué sabemos que es un fonema? Porque la palabra pero y la palabra perro tienen distinto significado, por lo tanto son fonemas distintos y se representan entre vocales el múltiple duplicando la R con el dígrafo R doble, R múltiple y el vibrante simple, pero en el vibrante simple la lengua se aproxima a los alveolos, esto es la descripción del sonido, no del fonema, y hay un toque solo, pero. Bien, en el caso de José Ramón es múltiple, hay una vibración, siempre son impares, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, si eres vasco, pues la pronuncia es más fuerte, ¿no? Pero en cualquier caso tiene que ser un dígrafo, ¿vale? Y en estos tiempos escuchamos mucho la palabra Daesh, dice la compañera, creo que se escribe así, efectivamente se escribe así. Es un acrónimo, efectivamente, es un acrónimo, es decir, es una palabra formada por distintas palabras. Un acrónimo es, por ejemplo, nylon. A partir de las iniciales de New York, Nueva York y London, el tejido nylon se llama nylon porque se inventó simultáneamente en Nueva York y en London, ¿no? Se llama nylon. Es un acrónimo, está formado por unas siglas, las siglas de Nueva York y una abreviatura, la abreviatura de London. Long es una abreviatura. Aunque en español se escribe así. ¿Por qué? Porque, como sabéis, los extranjerismos se adaptan fonéticamente. Aunque, por supuesto... ¿Abreviatura y acortamiento lo mismo? Sí, abreviatura es lo mismo que acortamiento. Por ejemplo, ETC es una abreviatura. ¿Por qué? Porque es un acortamiento de et caetera o, en latín, et caetera, en español,
Lo que iba a decir, nylon, si lo escribimos así, tenemos que subrayarlo, porque el extranjerismo es inadaptar. Si lo escribimos así, tenemos que poner tilde y no lo subrayamos. Si escribimos et caetera así, lo tenemos que subrayar porque es latín. Si escribimos si escribimos etcétera, entonces es una palabra del español, tenemos que ponerle el acento porque es esdrújula y no la subrayamos. Extranjerismo crudo, sin adaptar, extranjerismo adaptado. Extranjerismo crudo, extranjerismo adaptado. Bien, esto se llama un acrónimo igual que Daesh. Daesh, como la compañera Lucía no está segura, no lo subraya, utiliza las comillas. Podemos utilizar el subrayado, podemos utilizar las comillas. También podemos utilizar la cursiva. Lo que pasa es que en el examen no tenemos cursivas, entonces pues, podemos utilizar las comillas o el subrayado. Lo he buscado en Fundeu, pero no me satisface la respuesta. Me gustaría, si es posible, que en clase nos explicases el origen y cómo se ha formado esta palabra. Bien, yo he ido a Fundeu, que es lo que os traigo a continuación, y la verdad, bueno, pues me hace ilusión que no le satisfaga a la compañera Lucía, porque es una explicación muy completa, aparece Daesh en dos ocasiones, en un artículo que compartí yo en el grupo de Facebook sobre los atentados de París, ¿no? Cómo redactar. Bien, digo que me complace porque es una compañera, es una estudiante que tiene mucho afán de conocimiento y quiere saber más. Lo que pasa es que ya para explicarlo más habría que saber árabe. Yo no sé árabe, porque es una creación occidental que combina un acrónimo a partir del nombre árabe del Estado Islámico de Irak y Levante, y yo no sé cuál es el nombre árabe. Entonces, el acrónimo está formado a partir del nombre del ejército del Estado Islámico de Irak y Levante y una paronimia, una palabra similar del inglés que se refiere a arrasar, aplastar, que es dash, to dash, dash. Los nazis arrasaron Coventry, dash, Coventry, es arrasar, reducir a ruinas, ¿no? Dash. Entonces aquí vemos que hay, por un lado, un acrónimo basado en el nombre del Estado Islámico, que no lo conozco. ¿Qué ocurre? Que los acrónimos se pronuncian como palabras y se tratan como palabras. Por eso a Daesh hay que ponerle el acento. Daesh. ¿Por qué? Porque es una palabra llana, tiene dos sílabas, Daesh, y acaba en H, que no es ni N, ni S, ni vocal. Por lo tanto, aunque bueno, la tónica es la A, Daesh. Sin embargo, Daesh, habría que pronunciarlo así, Daesh es un monosílabo, porque aquí tenemos un diptongo decreciente, Daesh, y al ser un monosílabo no tiene que llevar acento. Luego, como se refiere a una entidad terrorista, política, una entidad, se escribe con mayúscula, Daesh. Igual que cuando hablamos del Estado español lo escribimos con mayúscula, pero cuando hablamos de los estados cristianos de la Edad Media, ahí no lo tenemos que escribir con mayúscula, porque esos no son los nombres de una entidad. Cuando hablamos del Imperio Romano como una entidad política, tenemos que escribir imperio con mayúscula. Pero cuando hablamos de los imperios de la antigüedad, no escribimos imperio con mayúscula porque no nos referimos a ninguna entidad política administrativa. Cuando hablamos del Estado español, lo escribimos Estado con mayúscula, español con minúscula, Imperio Romano, imperio con mayúscula, romano con minúscula. ¿Vale? Bien. Luego, aquí, sin embargo, el grupo, el nombre Estado Islámico de Irak y Levante, lo escribe todo con mayúscula para explicar la sigla. Y esto es una sigla. Las siglas se escriben todas las primeras letras de la locución en mayúscula y sin puntos. A diferencia de las abreviaturas que llevan un punto al final. Es la diferencia entre las siglas y las abreviaturas. Las abreviaturas en minúscula y con un punto. Las siglas
en mayúscula todas y sin punto. Una sigla que os resultará muy común es la sigla UNED, que además es un acrónimo, porque lo pronunciamos como una palabra, y por eso también lo podemos escribir así, UNED, y en ese caso es un acrónimo, las siglas pueden ser acrónimos. Sin embargo, las abreviaturas generalmente no se pueden pronunciar. Y luego además están los símbolos. Los símbolos no son lingüísticos, los símbolos son internacionales, y los símbolos se escriben sin punto. Por ejemplo, esto es un símbolo, el símbolo de la hora. Esto es un símbolo, el símbolo del kilómetro. Esto es un símbolo, el símbolo del metro. Esto es un símbolo, el símbolo del segundo. Esos son símbolos. Los símbolos son iguales en español, en inglés, en japonés, son interlingüísticos. Hacen referencia a conceptos universales y parecen kilómetro, dices, kilómetros, ¿es una sigla? ¿Es una abreviatura? No, no es una sigla, no es una abreviatura. En muchos casos tenemos también abreviaturas. Por ejemplo, HRS con un punto sería la abreviatura de horas. Nos vemos a las 23 horas y podemos escribir 23 horas y estamos utilizando una abreviatura. Es una abreviatura del español. ¿Vale? Pero kilómetro, si os fijáis, en general las que aparecen en fórmulas matemáticas, las unidades de medida, esos son símbolos. Los símbolos también pueden combinar letras y números. Si ponemos un 2 voladito ahí, eso será el símbolo del metro cuadrado. Las letras también existen voladitas y se utilizan en las abreviaturas para indicar el género. Y así tenemos, eso es una abreviatura, la abreviatura de don, y podemos poner una A subrayada, voladita, detrás del punto y será la abreviatura de Tonio. O, por ejemplo, fijaros, SR, punto, es señor. ¿Por qué? Porque tenemos MR, que es mister. Esto no es interlingüístico, esto representa, cambia en cada lengua, no es igual en inglés que en español. Abreviatura, no símbolo. Sin embargo, el kilómetro o el metro cuadrado, el segundo, son iguales en inglés que en español. Símbolo, sin punto. Aunque parecen abreviaturas, o pueden parecer acrónimos, o pueden parecer siglas. ¿Vale? Fijaros de todas maneras que kilómetro o metro cuadrado no se puede leer como acrónimo, no podemos decir como... Es impronunciable. Los símbolos no se pueden hacer, los símbolos, o luego tendríamos símbolos, sodio. No se pone punto a sodio. Y no se deben utilizar los símbolos fuera de las fórmulas matemáticas. NaCl con cloruro de sodio. Pero yo no puedo decir, pásame por favor el Na. Pásame la sal. O pásame el NaCl. ¿No? Es un ejemplo tomado del libro, no hace gracia, pero... Y si escribo así, don, ¿es correcto? Pues si escribes así, don, dice el compañero, si escribo así, don, pues es que no es correcto porque don se escribe así. De mayúscula, punto. Atención, porque cuando la abreviatura de don es de mayúscula, punto. Si lo escribes de otra manera, pues no estás utilizando la abreviatura de don, estás siendo innovador. Si lo haces en un poema, pues puedes ser muy admirado como poeta, pero desde luego correcto no es. Correcto no es porque no... Cuando escribimos don en la palabra entera, atención, minúscula. Don, a menos que empiece oración. Igual que señor. Señor, doctor, don José Ramón Carriazo. Póngame a los pies de su señora. Señor, doctor, don, podemos escribir señor, doctor, don, SRDRD, punto, y serán 3 abreviaturas, o podemos escribir señor, doctor, don, y si escribimos señor, doctor, don, todas las palabras, entonces minúsculas. Señor, doctor, don. Este es el orden habitual.
El don siempre va pegado al punto, pegado al nombre, y acompaña el nombre de pila, don José Ramón. Si quitamos el nombre de pila, no ponemos don, no podemos decir señor doctor don Carriazo, no, señor doctor Carriazo, o señor Carriazo. Señor acompaña el apellido, doctor acompaña el apellido, don acompaña al nombre de pila. ¿Vale? Don Alonso Quijano. En cuanto al acrónimo y las siglas, ¿son idénticos o hay diferencias? No, el acrónimo es una sigla que se puede pronunciar como una palabra. OVNI es un acrónimo. Objeto volador no identificado. Es una sigla que se puede pronunciar como una palabra. UNED es un acrónimo. Son siglas que se pueden pronunciar como palabras. Y que cuando se pronuncian como palabras se escriben así. Y si tienen que llevar tilde, como DAES, que es lo que preguntaba la... DAES es un acrónimo. Se pronuncia como una palabra y entonces hay que ponerle una... ¿Pero hay diferencia? En cuanto a su formación, no, porque ambas se forman tomando las letras iniciales de las palabras de la denominación completa. Se forman igual, pero hay algunas siglas que, como no se pueden pronunciar como palabras, no son acrónimos. ONU es un acrónimo. A ver, una que no se pueda pronunciar. ONG. ONG. FARC. Bueno, las FARC, bueno, pero... Las ONG sería ese caso. ONG es una sigla que no es un acrónimo. Para construir un acrónimo tendríamos que decir así, ONG, ONG. Ese sería el acrónimo que corresponde a la sigla ONG. La diferencia, los acrónimos llevan acento como palabras que son y forman el plural añadiendo S como palabras que son, mientras que las siglas no llevan acento y no forman, son invariables en el número, no tienen plural. Las ONG. Las FARC, no las FARCs. Las CUP, ¿no? Las candidaturas de unidad popular. Las CUP, no las CUPs. ¿Vale? Entonces el compañero preguntaba, porque a lo mejor no lo habéis oído, ¿qué diferencia hay exactamente entre acrónimo y sigla? En cuanto a su formación, ninguna. En cuanto a su comportamiento, sí. El acrónimo se comporta como una palabra, se puede escribir con la inicial mayúscula y el resto en minúsculas, se le pone acento, DAES es de lo que estamos hablando, es un acrónimo. Hay veces que en cuanto a su formación es como una sigla, toma la primera letra de cada una de las palabras de la denominación completa, y otras veces combina para su formación siglas y abreviaturas, que es el caso de Nylon. NI son las siglas de Nueva York, mientras que LON es la abreviatura de Londres. Bien, importante para la puntuación, que es el tema que tenemos, las abreviaturas llevan punto, las siglas no, los símbolos tampoco, y los acrónimos se comportan como palabra, por lo tanto llevan tilde y hacen el plural de manera convencional añadiendo una S o una ES. Bien, acabamos, si os parece, el tema 3. ¿Es indiferente escribir don o don, mayúscula o minúscula? Don siempre, si lo escribimos en una palabra completa, minúscula, como señor y como doctor, a menos que empiece el párrafo. O que empiece. Se tiende a poner mayúsculas en español iniciales muchas veces por influjo del inglés en palabras que no lo llevan, ¿no? Sería un caso de Mr. Mr. en inglés se escribe siempre con mayúscula. Como yo en inglés se escribe siempre con mayúscula. En español yo no se escribe nunca con mayúscula, señor tampoco. En español, mayúsculas, los días de la semana, nunca. Las estaciones del año, nunca. Quitando a Dios, el Papa no lleva mayúscula, el Rey no lleva mayúscula, la alcaldesa de Madrid, ni Botella ni Carmena, no lleva mayúscula. Parece que Botella la merece más que Carmena. Bueno, pero esos son mayúsculas reverenciales, antes sí se ponían, pero no.
Entendido. Vale. Entonces, el otro día veíamos muy rápido la sílaba. Es muy importante esto. Lo necesitáis para entender el tema 5. La sílaba tiene 3 fases. Hay un núcleo, que es la fase central, el núcleo, que solo puede estar ocupado por una sílaba. Por una vocal. Solo las vocales pueden aparecer en el núcleo. Y luego la fase explosiva, en la que la boca se abre, y la fase implosiva, en la que la boca se cierra. Entonces, en una sílaba como trans, tendríamos trans. El núcleo es la vocal, las consonantes que aparecen delante de la vocal son implosivas y las que aparecen detrás de la vocal son explosivas. ¿Por qué? Porque aparecen en posición explosiva. Esto es importante porque hay consonantes en español que no se distinguen en posición implosiva en algunos dialectos. Por ejemplo, en el dialecto del Caribe se confunden las líquidas y las vibrantes. Y se puede decir ay mi amor en lugar de ay mi amor. ¿Por qué? Porque en posición implosiva se confunden la L y la R. Y en determinados dialectos se pronuncia igual caldo y cardo. Vamos a tomar un cardito bien caliente y no sabes si es un guiso a partir de cardo o es un líquido hecho con esencias de recocimiento. Eso, entonces, lo escribimos en posición implosiva, no en posición explosiva. En ningún dialecto se confunde la R y la L en posición explosiva. ¿Vale? Los tipos, las estructuras de la sílaba, de mayor a menor frecuencia. La más frecuente es consonante y vocal. Y cuando aprendemos a leer, aprendemos estas sílabas, lo primero. Mi mamá me mima es una frase compuesta por sílabas de estructura consonante más vocal. La, también es una frase compuesta por sílabas que no tienen ningún significado, consonante más vocal. Consonante más vocal más consonante, también es relativamente frecuente. Mártir, 2. Vocal, A, E, R, O. Serían, una vocal puede formar una sílaba. Una sílaba que solamente tiene núcleo, no tiene ni fase explosiva ni fase implosiva. Consonante más vocal, los grupos muta, cum, líquida. Muta es sorda. En realidad es muda, pero los latinos decían muta, o sea, P, T, K, B, T, G, más las líquidas que son la R y la L. Blanco, brida, driblar, DL no, igual que TL, quitando palabras que vienen de la azteca. Grande, blande, ¿no? Que es una manera culta de hablar de las bellotas. Y luego, pues, primero, plural, transatlántico, ¿no? Tres, Quetzalcóatl, en palabras o atlántico en la pronunciación mexicana, atlántico en la pronunciación europea, y crápula y hoy estoy verde, me sale y clamidia o otra con caer, clavo de especias, clavos de Cristo, ¿no?
Esos son los grupos muta cum líquida que se agrupan en consonantes de estructura consonante más vocal, que no tienen fase implosiva y que tienen dos consonantes en la fase explosiva. Consonante más vocal más consonante, tras, tres, vocal más consonante, instruir, obscurecer. En estos casos también el español tiende a eliminar una de las consonantes. Hoy es más común decir oscuro que obscuro, aunque de ambas maneras se puede, ¿no? Consonante más vocal más consonante, postrevolucionario, obstruir, también se puede decir postrevolucionario y eliminar la T. Y las menos frecuentes son las de estructura consonante más vocal más consonante, transmediterráneo, transportar. Aunque lo más común es decir transportar o transmediterráneo. Fijaos que las dos consonantes en posición explosiva son muy poco frecuentes. Por eso esos grupos consonánticos tienden a reducirse. ¿Vale? Pues las más frecuentes no tienen ningún problema de pronunciación, las menos frecuentes tienden a reducirse los grupos consonánticos. Unas veces a favor de la consonante continua y otras veces a favor de la interrupta. Aquí transponer, pues se queda la S, desaparece la N. Esa S en realidad es sonora, sufre las consecuencias de la desaparición de la nasal. Esto es importante para la división silábica. Una consonante entre dos vocales se agrupa con la segunda. En José Ramón, la R se agrupa con la A. Ramón. José Ramón. Eso quiere decir que si hacemos la división silábica, pues la frontera entre una sílaba y la otra está en la vocal más consonante. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es esto. Lo más frecuente es que la consonante se agrupe con la vocal siguiente. En un grupo de dos consonantes iguales o distintas entre dos vocales, la primera se agrupa con la anterior y la segunda con la vocal siguiente. Innecesario. Dos consonantes iguales. Innecesario. Esto es importante para la división silábica al final de los renglones. Tenemos in-necesario. ¿Vale? Innecesario. Si son dos consonantes distintas, pues lo mismo. Tras, poner. Tras, con la primera sílaba, o la segunda sílaba. La S va con la vocal anterior, la P con la posterior. Están los grupos formados por oclusiva, la muta que decía yo antes, o fricativa, porque también tenemos tipo fricativa, frotar, fregar, y líquida constituyen sílaba con la vocal siguiente. Afrenta. En afrenta, la primera sílaba es A, la segunda sílaba es fren, no es afrenta. Fricativa labiodental más líquida se agrupan con la vocal siguiente. En un grupo de tres consonantes, las dos primeras van con la anterior y la tercera con la siguiente. Transmediterránea, trans es la primera sílaba, me es la segunda sílaba. La N y la S se agrupan con la anterior, la M con la siguiente. Si las dos últimas consonantes del grupo de tres son muta cum líquida, es decir, sorda con R o con L, fricativa con R o con L, freco, fregar, la primera se une con la anterior y las dos siguientes con la segunda. Trasfregar, bueno, si existe trasfregar. Trasfregar es fregar más allá de lo... No viene en el diccionario, pero eso no quiere decir que no exista. A ver, algún ejemplo que no se ha inventado. Infringir. O infligir. Infringir, primera sílaba in, segunda sílaba fring. Dos vocales seguidas que no sean altas forman dos sílabas. Dos vocales, si ninguna de las dos es alta, forman hiato y por lo tanto están en sílabas separadas. A, E, D, O. 4 sílabas. A, E son dos vocales,
Una es baja, otra es media, por lo tanto ninguna es alta, por lo tanto van en vocales diferentes. Aéreo. Cuidado que esto se pregunta en el examen. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra aéreo? Aéreo. 4. ¿Por qué? Porque reo o reo, ¿cuántas sílabas tiene? 2. ¿Por qué? Porque hay 2 vocales. ¿Son alguna de las vocales altas? La E es alta, es media. La O es alta, es media. Luego ninguna de las dos es alta, sílabas diferentes. Hiato. El grupo formado por vocal alta y vocal media o baja forma una sílaba. Las vocales altas son anterior I, posterior U. Entonces, había no. Tía tampoco, una que no tenga acento. Clamidia, vale. Clamidia, ¿vale? O, diapasón, diapasón, hay una de esas vocales es alta, anterior, la I es una única sílaba, dialecto, dialogar, es una única sílaba y se agrupan. Con la U, pues lo mismo, trauma, la U con la A forman núcleos silábicos. Huérfano. Una compañera tenía una duda. Sí. Era algo que me había ido. Huida, por ejemplo. Huida. Ahí son las dos altas. Y ahí se considera que hay un diptongo a efectos ortográficos, aunque se admiten las dos pronunciaciones. El ejemplo que pone la compañera es huida. Se puede pronunciar separado, huida, igual que el otro día yo ponía el ejemplo de viudo. Viudo sería lo mismo. En este caso es ui, en este caso es iu, lo mismo nos da el orden, las dos son altas, se admiten las dos pronunciaciones, a efectos ortográficos se considera siempre diptongo. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una palabra como jesuítico, hay que ponerle un acento, jesuítico, porque es esdrújula. Pero ese acento no indica que ahí tengamos un hiato, aunque podemos pronunciarlo como hiato. Podemos decir jesuítico o jesuítico. Pero el acento no indica que ahí hay que pronunciar obligatoriamente un hiato. De hecho, tenemos también jesuita o jesuita. Ahí no tenemos que poner acento, ¿por qué? Porque es llana, acabando. Entonces, la separación silábica sería jesuita. Jesuita, aunque en determinados dialectos se puede escuchar también la pronunciación jesuita. A efectos ortográficos, y la norma es que ahí tenemos un hiato. Porque el grupo formado por vocal alta y vocal media baja forman una sílaba, y el grupo formado por dos vocales altas, sean estas iu o ui, forman siempre hiato. Siempre, a efectos ortográficos. Aunque en algunas pronunciaciones, o en pronunciación cuidada, un mismo hablante a veces puede pronunciar en una sílaba o en otra. A efectos del examen, vamos a considerar que siempre hay un diptongo. Sí, yo, por ejemplo, no me aclara mucho. Una de las preguntas del examen, sí, que yo me imagino que saca, a efectos de la acentuación. Acentuación gráfica, sí. Acentuación. Sí. ¿En qué palabra eliminas, no? Caos, peine, construir, estáis, con acento. Estáis, con acento en la A ese efecto. Eso es un diptongo, porque lleva acento. Eso es un diptongo. Es como tais. lleva acento, digo bien, ¿no? Sí. Sería es. Tais. Tais. Pero se pronuncia en un solo golpe de voz, el tais. Claro, por eso es un diptongo. Si fuera un hiato habría doble golpe de voz. Pero sí que lleva acento. Porque acaba en S y es aguda. El ejemplo que plantea la compañera es estáis. Donde la sílaba, la frontera de las sílabas está aquí, tiene dos sílabas,
es tais. Cada sílaba se pronuncia con un golpe de voz, efectivamente, y en este caso lleva acento gráfico porque acaba en S y es aguda, y las agudas que acaban en S llevan acento. De todas maneras, la pregunta era, a efectos de acentuación, ¿dónde hay un hiato? Hay un hiato. ¿No es estáis? ¿Cuáles son las otras tres? Caos, peine, construir. Peine, construir. Y en la que hay un hiato es caos. ¿Por qué hay un hiato en caos? Porque hay dos vocales. Lo de los diptongos y el hiato yo creo que es un poco lioso, ¿no? Yo no me entero. Claro. Todo, y lo del fonema es construir. Puedes pronunciar construir, pero a efectos de acentuación Claro, es que en no. el examen yo aquí siempre me casa. Nunca acierto. Bueno, hay que poner, se pueden tener 5 fallos en el examen, o sea que tú ya cuentas con los 2 fallos de acentuación, tú solo puedes tener 3. Hay que poner especial hincapié en lo que uno falla. Vamos a ir con la acentuación gráfica, sí. Pero toda la vida, unida o jesuita, ha sido unida. Jesuita. Sí, yo también. Yo en mi época era Claro, es que eso ha cambiado. Es que ha cambiado. También en la época de Ortega y Gasset era fluido y se le ponía acento a la U. Eso ha cambiado. Y llevaba acento hasta el año 53. Y desde el 53 no. No, por decreto no. Ellos recomiendan, y la gente que estudia en la universidad tiene que seguir las recomendaciones en los exámenes. No, se puede no estudiar en la universidad y se puede... Garcilaso no estudió en la universidad y es el mayor poeta de la historia. O sea, no es obligatorio. Ni hay decretos, ni hay policía, ni aquí viene a nada. Aquí la gente viene porque quiere, la puerta está abierta, se acaba de ir una compañera. Aquí nadie está encadenado, ni nada. Ahora eso sí, las cosas son como son. Y hay una compañera que tiene dificultad con esto, hay otra compañera que lo encuentra lioso, evidentemente, porque para venir aquí a pintar con ceras, ¿no? Porque las ceras las tenemos superadas desde preescolar todos. Entonces, la cosa se va complicando, la vida se va complicando hasta el momento final. Ya es el momento complicado. Pero es lo único que no tiene remedio. Eso y pagar la matrícula, eso sí, si no habéis pagado la matrícula, eso es obligatoriamente. Jesuitico, pero como es esdrújula, se le pone acento. Pero me pasa lo mismo. Pero es un diptongo, entonces. No. Es un hiato. Porque se acentúa o porque no se separa. Se acentúa por posición, Vale. no porque no se separa, ¿cierto? porque es un solo golpe de voz, decía la compañera muy acertadamente. Se pronuncia en 4 golpes de voz. Jesuitico. Que se puede pronunciar también jesuitico, claro. Pero eso es una pronunciación cuidada, afectada, o eres de Ávila de toda la vida. Pero vamos, quitando eso, ¿alguna duda más? Vamos a ir con esto, estamos acercándonos. Pero no sé, yo claro. Es un diptongo, efectivamente. Sobre lo tenía razón, no me has Sí. lío. Claro. Tenéis razón, es un hiato, no, es un diptongo. Es un diptongo. Es un diptongo. Claro, es lioso. Y jesuita también es un diptongo. Aunque se pueda pronunciar como un hiato, a efectos de acentuación se considera siempre un diptongo. ¿Por qué? Porque son 2 vocales altas. ¿Vale? Bueno, si seguimos jugando a lo puedo acabar diciéndoos lo que queráis. Al estar en contacto, una compañera el año pasado consiguió que el secretario de la Real Academia Española le firmara un certificado diciendo que se podía decir guarda jurada. O sea, que hasta el secretario de la Academia, si insistís mucho, puede llegar a llevar la contraria al diccionario, porque no es por decreto, porque no es obligatorio, porque es una recomendación. Y como toda cosa que se hace con amistad, como recomendación, si uno no la admite a la primera, pues se quita, porque total, ¿para qué vamos a insistir? Porque no es el Código Civil, no es el Código Penal, no tiene que ver con la ley de sucesiones, son cosas importantes. Al estar en contacto una vocal alta acentuada y una vocal media o baja, se originan 2 sílabas distintas, y entonces sí que es un ya. Había. A ver, en consonante vocal más consonante consonante, ¿no sería construir en vez de obstruir?
tanto obstruir como construir, la primera sílaba tiene una estructura, sí, sería, efectivamente, tienes razón, obstruir sería vocal más consonante y luego consonante más vocal más consonante, mientras que construir sería consonante más vocal más consonante más consonante, consonante más consonante, más vocal más consonante. Es que esto son ciencias como, es que es lo mismo, las margaritas son diferentes a las amapolas, pues sí, unas son amapolas y las otras son margaritas. ¿Qué quieres que te diga? Unas son dicotiledonidas. Quiero decir que sería mejor ejemplo, no es que piense que tienen un significado común, sería mejor ejemplo, efectivamente. No, es que viene. En la lista Anterior viene vocal, consonante, consonante, y ese ejemplo viene en dos grupos. Obstruir, sí. Construir. Obstruir, vocal, consonante, consonante, Y luego obstruir. pasa al siguiente grupo. Y luego consonante, vocal, y este no sería bueno, efectivamente. Pues sí, tenéis razón. Lo que pasa es que voy un poco con retraso con los de casa, lo siento. Es que están los aquí presentes están intentando confundirme. Bueno, la entonación. ¿Qué es la entonación? Los cambios de frecuencia o variaciones de altura, de tono, que forman la curva melódica de la oración. En español esto tiene que ver con los modos de la enunciación, que los modos de la enunciación son tres. El modo que tiene que ver con los modos del verbo. El imperativo, el enunciativo y el interrogativo. El imperativo corresponde con el enunciado exclamativo, ven, déjalo. El interrogativo, ¿vienes? Hay un cambio, entonces el tono acaba para arriba, ese es interrogativo. El exclamativo también tiene un principio, y luego el enunciativo, que vienes. Luego, los enunciados se estructuran en grupos fónicos. Cada grupo fónico puede estar separado de otro grupo fónico por unas pausas que pueden ser más o menos largas, que se indican con los signos de interrogación. Una pausa muy larga es un punto, una pausa muy breve es una coma. Puede haber también pausas entre grupos fónicos que no requieren signo de puntuación. Los grupos fónicos están constituidos por una palabra tónica, que es el núcleo, que puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, puede ser un adverbio, y por palabras que tienen un acento secundario, como puede ser el adjetivo o el adverbio, cuando acompaña al verbo, y por palabras átonas, como son la preposición, la conjunción, el artículo, el determinante. Esos son grupos fónicos. No podemos poner signos de puntuación que indiquen pausa en medio de un grupo fónico. Nunca puede haber una coma entre un determinante y el determinado. Nunca puede haber una coma entre el artículo y el sustantivo. Nunca puede haber una coma entre el verbo y el adverbio. Vienes mañana, no se puede poner una coma en vienes mañana. No, vienes mañana, ahí el adverbio acompaña al verbo. ¿Vale? Bueno, y el tonema. Funciones de la entonación, la función lingüística, que tiene que ver con la distinción de los enunciados. Esto es posible, esto es posible, esto es posible. Para distinguir entre la pregunta. Para eso en el escrito se utilizan los signos de interrogación, de exclamación o el punto enunciativo. Y la función sociolingüística, que tiene que ver con el hablante, puede aportar información sobre su edad, sexo, temperamento, carácter, si está enfadado o no está enfadado, o información estrictamente sociolingüística, grado de cultura, medio social, geográfico, tiene que ver con la entonación. Hay una entonación que es la entonación expresiva, que informa sobre las actitudes y reacciones del locutor en el momento de la conversación. Si estás enfadado, el ritmo es más alto, el tono puede subir el tono. De hecho, metafóricamente se habla de no utilice usted ese tono, puede ser ofensivo. El acento, hay que diferenciar el acento fonológico, que sirve para distinguir significados,
El fonema es una unidad fonológica porque sirve para distinguir significados, pertenece a un sistema y es lingüística, mientras que el sonido es interlingüística, natural, concreta y no sirve para distinguir significados, a menos que corresponda a un fonema diferente, pero entonces distingue significados en virtud de la representación del fonema. La grafía, a su vez, puede distinguir significados porque es una representación, lo abstracto no se ve y por lo tanto se representa simbólicamente, bien mediante sonidos, bien mediante trazos en un soporte, la escritura o el habla. El acento fonológico sirve para distinguir cántara, cantara y cantará. Cántara es un cántaro grande, tanto va a la fuente que se compra un monobús, ese. Cantara, ojalá cantara usted las mañanitas del rey David, es una forma del subjuntivo, y cantará es una forma del indicativo, que es el futuro. Él cantará las mañanitas. El acento ortográfico es una representación gráfica de ese elemento fonológico que sirve para distinguir significados. En algunas lenguas el acento es fijo, en español el acento es móvil, por eso puede distinguir significados. No todas las palabras son tónicas, no todas las palabras portan acento, hay algunas palabras que son inacentuadas, que no portan acento. Las palabras que portan acento pueden ser oxítonas o agudas, como papel y café, porque la palabra que lleva el acento, independientemente de que haya tilde o no haya tilde, es la última sílaba, puede ser paroxítona o grave, porque la que lleva el acento es la penúltima, independientemente de que lleve tilde o no lleve tilde, puede ser proparoxítona o esdrújula, cuando es la antepenúltima. En este caso siempre va a llevar tilde en español. ¿Por qué se le pone siempre tilde a las esdrújulas? No por decreto, porque son las menos frecuentes. Se tiende a poner las menos tildes posibles. Por eso la norma va hacia la eliminación de todas las tildes que no son estrictamente necesarias, aunque haya que recurrir a paráfrasis en casos de... Pero lo de recurrir a paráfrasis para evitar antimologías o dobles sentidos se hace normalmente, no es nada. Me estoy hablando ya de solo. Me voy a tomar un café solo, no sé si es un café con leche o sin compañía. Digo, antes de que me lo digáis, ¿vale? Pues entonces voy a tomar un café solo, sin compañía y sin leche. Ya queda claro. No hay ninguna prisa, tenemos todavía por delante, y si tus últimas palabras antes de morir van a ser me voy a tomar un café solo y no tienes tiempo para aclarar, pues mira, qué vida has tenido si esas son tus últimas palabras, ¿no? ¿Quién no se acuerda del nombre del trineo, como el de Ciudadano Kane, ¿no? Para la última palabra. Y luego la superproparoxítona, que es la antepenúltima, que se acentúa siempre, pero que solo se produce en casos de verbos con pronombres enclíticos. Superproparoxítonas solamente son verbos que tienen pronombres enclíticos, que se escriben juntos, porque los pronombres átonos son palabras átonas y entonces forman un grupo fónico con la palabra a la que acompañan, que siempre es un verbo. Entonces, me lo mandas son pronombres proclíticos y se escriben separados. Mándamelo, melo son pronombres enclíticos y en español se escriben juntos. ¿Pero no sería el caso de adverbios? ¿Íntimamente, por ejemplo? No, porque íntimamente, ya lo veremos, íntimamente, y estoy hablando íntimamente, me ha salido en español del siglo III. Íntimamente, y si hablamos en sonidos, tiene dos acentos. Íntima, mente. Mente no es un sufijo. Lo escribimos junto, pero en realidad conserva el acento, con la mente íntima. Entonces, en este caso, la tilde, si estamos hablando de grafías, tendríamos que escribir así. Íntimamente. Lo escribimos todo junto. Aquí no le ponemos acento gráfico porque es llana y acaba en vocal y conserva el acento que tiene el adjetivo. Entonces, prósperamente lleva acento, pero blancamente, si fuera posible hacer con los adjetivos de color adverbios en mente, que no es posible, o fácilmente lleva tilde, pero no porque sea superproparoxítona, porque en realidad son dos elementos llanos, ¿vale? Vamos avanzando.
función del acento, la diferencial o lingüística, cambios, y la enfática. Me lo dijo así, tal como te lo digo. Y ese así puede tener un acento especialmente recalcado porque queremos poner el foco en la información, ¿no? Palabras acentuadas e inacentuadas, pues las preposiciones, los artículos, las conjunciones, no las locuciones conjuntivas, no las locuciones prepositivas. Las locuciones prepositivas, en cambio sí es tónica, aunque es una locución, pero las conjunciones, que, como, no. Otra cosa son los pronombres, que son homógrafos. Pues, pronombre interrogativo, ¿qué has comido hoy? Que es tónico. Me dijo que había comido. Conjunción, átono. Eso es importante. Y luego hay determinados dialectos, por ejemplo en aragonés o en América, donde se cometen errores de acentuación, ¿no? No se dice acrobacía, se dice acrobacia, no se dice expedito, se dice expedito, mi padre decía expedito. No se dice futil, se dice fútil, no se dice metamorfosis, sino se dice metamorfosis, no se dice metamorfosis. Periferia, no, periferia. Bien, algunas acentuaciones de estas ya están admitidas dentro de los acentuaciones. Vamos a pasar al tema 4, que es la acentuación desde el punto... en casa están tranquilos, es desde el punto de vista gráfico. Vamos a hablar, por tanto, de la tilde o acento gráfico. ¿Llamarle al acento gráfico acento está mal? No, porque el acento se le llama acento gráfico y acento es un acortamiento de acento. ¿Cuál es el problema? Que utilizar la misma palabra para conceptos diferentes puede generar dobles sentidos, puede generar... Entonces, se reserva tilde, tilde es el nombre de la comita. Hay que estudiar en la acentuación Gómez Torrego. En el caso de, aquí, las normas académicas, en el caso del grado en estudios ingleses y no hay que estudiar Gómez Torrego en el caso de lengua y literatura españolas. En el caso de lengua y literatura española, lo suyo es que empecéis ya a manejar esta maravilla, que es la ortografía. Hay versiones chicas, pero esta es... un poco. Esta. Aquí pone que península ibérica es con minúscula. No, es que a mí me da lo mismo, porque yo sé que la península ibérica es la península más bonita del mundo. Y la que más se merece la mayúscula inicial. Pero aquí pone... Imperio Romano dice que aquí romano va con minúscula. Aunque los romanos, vamos, qué piernas, qué manera de desfilar, va a haber un imperio más bonito. Y los griegos con minúsculas, los persas, los babilónicos, son unos pringados a lo de los romanos. Esto. Decreto ninguno. No, aquí no, la universidad no es obligatoria, no hay por qué escribir. Te puedes pasar toda la vida sin escribir, no. Como decir que los. Pero si quieres hacer un soneto, son 14 versos. No son 14, son 4 y 4, 8, 3 y 3, 6, son 14. Y te mandan ya y riman y en decasílabos. Si lo que quieres hacer es un romance, pues octosílabos y rimas sonantes. Si no hay... La mayoría de la humanidad se ha muerto sin escribir un soneto nunca y sin escribir nunca nada. O sea que no es necesario, ni hay decretos ni nada. Pero si uno se acercaba aquí... al alcance de la voz de este humilde profesor de gramática, pues se supone que por eso venir, pues si no estaría estudiando arte o física. De la palabra polisílaba, la vocal tónica es la que nos debe indicar si tenemos que poner tilde o no. La palabra, si es monosílaba, va por otras reglas, solo las polisílabas. Oxítona o aguda, cuando acaba en vocal, en N o en S, salvo que acabe en Y, como convoy, que no se acentúa, o la S vaya precedida de una consonante, como en telefax. Esto es una grafía que representa este sonido. Por lo tanto, hay una S aquí precedida por otra consonante. La consonante, ya la sabemos definir, velar, oclusiva, sorda. Velar, oclusiva, sorda, eso hay que decirlo así como el que respira. Bueno, lo de respirar en Madrid está siendo peligroso, pero bueno. O robots. ¿Vale? Cuando la palabra es paroxítona, ya no grave, y acaba en consonante que no es ni N ni S, hay que acentuarla.
salvo que la S vaya precedida por otra consonante, que en ese caso también hay que acentuarla. Tickets, cómics, bíceps, tríceps. Cuando la palabra es esdrújula o sobreesdrújula, se acentúa siempre. Cuando hay un diptongo o un triptongo, diptongo, estáis, o triptongo, habíais, no, habíais no. Estuvierais tampoco. Estabais. No, un triptongo, que dice yay. Guays, sois unos chicos guays, pero guays es monosílabo, entonces sois averiguáis. Iba a decir reguays, sois reguays. Averiguáis se acentúa, ¿por qué? Porque es aguda y acaba en S. Averiguáis. El acento va sobre la última sílaba, por lo tanto es oxítona o aguda y acaba en S, se acentúa. El acento va sobre la vocal abierta, nunca sobre la cerrada, porque si fuese sobre la cerrada sería hiato, que sería el caso que iba a decir yo, habíais. Esta no es aguda, porque la última sílaba es ais, que es átona. Esta es llama. ¿Por qué se acentúa? Para indicar que ahí hay un hiato. Y ya te he dicho un bajín. Estoy pidiendo que me soplen los de aquí presentes para santiguáis, deseáis no. Deseáis. ¿Por qué no? Porque esta es alta y esta es media. Y cuando se encuentran dos vocales y ninguna de las dos es alta o cerrada, entonces hay hiato. Deseáis. Se acentúa ais, pero es un diptongo. ¿Por qué? Porque deseáis es aguda. U, oxítona. Y acaba en S. Vale. Estas reglas se aplican a las mayúsculas. Lo de que no se acentúan las mayúsculas es mentira. Latinismos, y es, a menos que uno escriba con una Olivetti de los años 30, que no se pueden poner, pero como no es el caso, latinismos y extranjerismos. No vayáis a hacer el examen con una Olivetti de vuestro bisabuelo. Las palabras monosilábicas nunca llevan tilde, excepto los casos. En los hiatos, la tilde va en la vocal cerrada. Habíais. La H es muda, no sorda, es muda. Cohibe, vehículo, por lo tanto, las vocales se encuentran en la pronunciación. En cohibe, en vehículo, en búho, hay hiato, porque la vocal acentuada es la cerrada o alta, y por lo tanto se indica mediante una tilde. En otras lenguas la H sirve para, por ejemplo, en portugués, para indicar esto, pero en español no, hay que poner la tilde. Las secuencias vocal alta más vocal alta, sea en el orden que sea, aunque se articulen como hiato, es decir, se pueden articular como hiato, se interpretan como diptongos siempre a efectos ortográficos. Y ahí tenemos al jesuita y ahí tenemos a la huida, que como lo hemos explicado antes, no existe. Los monosílabos se acentúan en casos diacríticos. Los pronombres tónicos se acentúan. Sus homógrafos, posesivo, artículo, posesivo, no se acentúan. Tú trae tus cosas, tú trae tu coche, tú, pronombre, tu coche. El sustantivo te se acentúa, tanto, porque los sustantivos, tanto en singular como en plural. El pronombre átono, te, no. Tómate un té, te tomas un té, el primer té es sin acento, el segundo. De verbo, de preposición, no se acentúa. Más adverbio, no se acentúa. Más preposición, más líbranos del mal, no se acentúa. Sé, del verbo saber, en todas sus acepciones,
sea sal, sé latín, sea sal, la situación hay que imaginársela en la intimidad, entonces es raro que se escriba, pero mientras que el pronombre átono no. Sí, adverbio de afirmación, adverbio tónico, se acentúa. Sí, conjunción condicional o conjunción completiva. Dime si has venido, si vienes la verás. En esos casos no. Aún adverbio cuando significa todavía. Aún preposición, incluso. Aún viéndolo, no lo creyó. Incluso viéndolo, no lo creyó. Aún no lo ha visto, todavía no lo ha visto. Los interrogativos, cuando son pronombres, cuándo, qué, cómo, cuánto, sí, cuando son conjunciones, no se hacen. Salvo los casos señalados, los monosílabos nunca llevan tilde. Salvo los señalados, nunca. Desde 2010, la conjunción o se escribe siempre sin tilde. Aparezca entre cifras, aparezca entre letras. El adverbio solo y los pronombres este, ese, aquel, nunca se acentúan. Eso lo recomienda la academia. El país lo acentúa, el ABC lo acentúa. Ustedes pueden hacer lo que quieren, pero si se les acusa de no seguir las normas académicas, ustedes no se van a poder defender de esa. Entonces, estos, esos, aquellos, ¿vale? Pero esto, eso, aquello nunca se ha acentuado, porque esto, eso y aquello no pueden ser determinantes, solamente pueden ser pronombres, por lo tanto, solo podéis ver la página 269 de la ortografía, que no os la voy a leer. Yo la tengo en mi escritorio, la tengo escaneada, porque siempre alguien protesta y dice, no, yo es que tal, y te mando la página escaneada, la tengo, la 269, como si fuera conmigo la cosa, que a mí qué más me da. Compuestos sintagmáticos, los que se escriben en varias palabras, cada palabra conserva su acentuación. Asimismo, en dos palabras, conserva su acentuación. Cuando se trata de compuestos gráficos, se escribe en una única palabra, entonces pierde el acento el primer elemento. Por eso José Ramón, si lo escribimos el primer elemento, o Juan Ramón, o Juan Antonio, el primer elemento pierde su acento y por eso lo podemos escribir junto. Pero Mon, José Ramón, es aguda, acaba en N y tiene que llevar acento. En verbos con pronombre enclítico, hasta 1999 conservaban su acento si lo tenía la forma verbal escrita sola. Desde 1999 se consideran palabras con un único acento y por lo tanto, si son llanas, no llevan acento y acaban en vocal. Confióse, deme. Dele las gracias, de las gracias lleva acento, pero dele las gracias no, porque dele es una palabra llana y acaba en vocal. En los adverbios acabados en mente, lo decía antes un compañero, ya lo hemos visto, libérrimamente lleva en realidad dos acentos, pero a efectos gráficos conserva el acento si lo tenía el adjetivo, si no, no lo conserva. Bien porque es agudo acabado en S, bien porque es esdrújulo, límpidamente paupérrimo. La palabra solo, tenéis las páginas 54 y 55 de Gómez Torrego, donde se os explica por qué el adverbio solo no se puede incluir en la lista de tildes diacríticas, porque la tilde diacrítica solamente se utiliza para los monosílabos y solo no es ni ha sido nunca un monosílabo. Es decir, que la cagada de la academia, con perdón, no es quitarle el acento a solo, la cagada de la academia es habérselo puesto. Y han tardado mucho en darse cuenta porque son así un poco recalcitrantes ellos, un poco tradicionalistas. Y como cada vez que hay una guerra, echan a los que la pierden y ponen a otros nuevos, pues, visto el resultado de la última guerra, pues, ¡hala! Entonces, solo nunca ha sido un monosílabo y por lo tanto no podía estar en esa lista.
Cuidado que cuando tampoco es un monosílabo. Como tampoco es un monosílabo. Es decir, que la tilde diacrítica y los monosílabos sigue habiendo ahí un problemilla bastante importante. Los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, lo mismo, no son. ¿Qué ocurre? Que tenemos otros pronombres o otros adverbios. Rápido, vengo rápido, tengo un coche rápido. Vengo rápido es un adverbio, tengo un coche rápido es un adjetivo. ¿Qué? Le vamos a poner una diéresis, le vamos a poner unas bombillitas cuando es adverbio para que los niños cuando tengan que hacer análisis sintáctico no se confundan. Adverbio, adverbio. Habrá que aprendérselo y cuando va con un verbo, adverbio. Y cuando va con un sustantivo, adjetivo. Ya está, es así de fácil. Entonces me tomo un café solo, me tomo solo un café, me tomo un único café, me tomo un café en solitario, o sea, hay mil maneras de... Porque me tomo un café solo también puede ser me tomo un único café. Yo para desayunar me tomo 3 cafés, el de las 6, el de las 7 y el de las 8. Estoy 3 horas desayunando como una boda mora. Oye, pues me gusta, es la comida que más me gusta. Entonces, esta mañana me he tomado solo un café, con leche, y con mi madre, pero solo con 3. ¿Vale? Palabras del tipo guión. Palabras del tipo guión se pueden pronunciar en 2 sílabas y si se pronuncian en 2 sílabas entonces acaban en N y son agudas y habría que ponerle el acento. Antes se le ponía. ¿En qué página tenemos eso de las palabras del tipo guión? Es que no... Las palabras del tipo guión, pues... Es acentuación aún, ¿verdad? Es acentuación, todo, sí. Pues en acentuación, ortografía, sintaxis, acentuación, la palabra solo, los pronombres, palabras del tipo guión en la página 56. Palabras del tipo riáis en la página 57. Bien. Fié, fió, crié, crió, fue, fió. Estas llevaban antes acento. Fue. Fié, fiáis. Fiar es lo contrario de bogar. Es que luego mis compañeros de equipo docente no me dejan poner palabras náuticas porque como son de interior les parece que el noray es una cosa muy rara y que fiar es una cosa muy rara. Que es que no habéis remado nunca. No. Pues tenéis años ya para haber remado, para saber que bogar es para adelante, fiar es para atrás. Bogar, fiar. Bogar, fiar. Y si bogas de una y fías de otra, entonces das la vuelta. Por eso se llama hacerla fiaboga. Pero como la gente de Madrid no sabe remar, y mira que la gente de Manzanares rema, pero estos compañeros míos no. Frío de freír, eso sí, freír sí. Entre el churro y el buñuelo, en Madrid el que no haya frito no es de Madrid. Bueno, el muón, no sé qué es una cosa física igual que el pión y tal, el pión eso. Río del verbo reír, río, el pasado, ruán, ruán, sion, ruán. Bien, todos estos antes llevaban acento, ahora ya no lo llevan. Igual que fiáis, fiéis, ojalá fiáis, mañana fiáis, fiéis, friáis, guiéis, piéis. Señores gorriones, me gustaría, pero ojalá piéis mañana, ¿no? El verbo fiar, sí. Lo siento. Sí. Fiáis es un... Fiáis. Fiáis, que hay que hacer la división silábica, es una sílaba. Es una sílaba, son monosílabos. Igual que fió, fió, fió y fiáis son una única sílaba. Al contrario de el presente de indicativo que tiene 2 sílabas. Yo fío, fío. Como tiene 2 sílabas hay que poner el acento. Pero fiáis y fió son... ¿Fío también? Fió también. Fió. La diferencia entre fío y fió, yo fío, él fió. Fíjate que uno son 2 golpes de yo fío, él fió. Bien, tenemos una compañera que es muy... está trabajando duramente con esto. Bien, ¿a dónde, cómo, cuándo, qué, quién? Con los verbos haber, tener y otros similares pueden ser bien pronombres, pueden ser bien conjunciones. La encontré donde la dejé o la tengo donde la dejé. Búscala donde la dejaste. ¿Vale?
la tilde es opcional. Los relativos en estructuras con las palabras según independientemente, según donde esté, independientemente de qué coma, independientemente de qué coma. En este caso significan cosas diferentes. Independientemente de qué coma, significa coma o no coma. Independientemente de qué coma, significa coma una cosa o coma otra. Por lo tanto, aquí no es facultativa. Se puede escribir con coma o sin coma, pero significa cosas diferentes. El adverbio interrogativo como y la conjunción subordinante como. En ese momento notó cómo se cerraba la puerta tras él, notó la manera en la que la puerta se cerraba detrás de él, podía cerrarse rápido, podía cerrarse lenta, o podía notar que la puerta se cerraba. Cuando se puede sustituir por qué, entonces es sin acento, notó cómo la puerta se cerraba, o notó cómo el modo en el que se cerraba. La conjunción E entre cifras no lleva acento nunca. Latinismos y extranjerismos, cuando están adaptados, igual que los acrónimos que decíamos al principio, se acentúan. Déficit, factotum, habitat, imprimatur, interim, item, modem, omnibus, place. Cuando se escriben sin adaptar, se pone cursiva y en ese caso no se le pone acento. Habeas es esdrújula. Habeas debería llevar acento, pero como se pone en cursiva, se escribe en latín y por lo tanto no es lo que os decía, la diferencia entre et caetera y etcétera, et caetera. Palabras llanas formadas con un verbo y un pronombre clítico pospuesto no se acentúan. Palabras del tipo chiita, chiismo, donde se juntan dos vocales iguales, esas vocales cada una está en una sílaba diferente y se acentúa por posición. Si es aguda, chií, se acentúa. Pero chiita o chiismo es llana y por lo tanto, como palabra llana, no se acentúa. Palabras tedeum y mildeum. Bernabéu acaba en vocal y es aguda y por eso se le pone el acento. Palabra tes, plural de tes, se le pone el acento, aunque no puede confundirse con ninguna otra palabra, no tiene sentido, habría que haberlo quitado así. Las palabras aún y aún, en muchos casos se pueden escribir con o sin acento, pero significan cosas diferentes. A un enfermo llegó a casa sin haberse recuperado. A un enfermo llegó a casa incluso enfermo, a pesar de estar enfermo. Significado temporal o significado adversativo. El prefijo super es átomo. Estoy súper guay, súper feliz de ser vuestro profesor de poesía. Super cuando es un sustantivo o cuando es un adjetivo, entonces es tónico. Nos vemos en el súper. Me gusta ligar en el súper. Ponme gasolina súper. Estoy súper a gusto. ¿Cómo vengo hoy? Ligar, la clamidia. En palabras con acentuación y pronunciación distinta en España o Hispanoamérica. Se puede pronunciar béisbol o béisbol. Se puede pronunciar boomerang o boomerang. Se puede pronunciar chofer o chofer. Se puede pronunciar cóctel o cóctel. Se puede pronunciar fútbol o fútbol. Se puede pronunciar video o vídeo. Se puede pronunciar voleibol o voleibol. En las acabadas en esfera se pueden pronunciar esdrújulas. Biosfera, estratosfera. Aunque en Europa solemos decir biosfera, estratosfera. Escopia, lo mismo, colonoscopía o colonoscopia, endoscopia o endoscopia, rinoplastía o rinoplastia. Se puede decir alérgeno o alergeno, cenit o cenit, élite o elite, rubéola o rubeola, tángana o tangana. Se puede decir médula o medula, reuma o reuma, y ya no se puede decir conclave, ya solamente se puede decir conclave. Todas son correctas. Tenéis otras consideraciones en Comecto Rego, y ya llegamos a la puntuación. Vale, no corrijáis a gente americana que dice video, no le digáis, está mal dicho. No está mal dicho, está bien. Y 19 de cada 20 hablantes dicen video. Así que... Bueno, la gente aquí está muerta. En casa también. Voy a cortar. Hoy no ha venido el compañero, no se ha atrevido a entrar. Ha oído hablar de clamidias y de... Antes, ¿puedo pasar diapositivas a cortar? Sí. He visto...
Súper, aquí cuando no se hace. Cuando funciona como un prefijo, unido o no esté unido. Vale, súper, Porque gasolina super es acentúa. O el super del supermercado. no es un prefijo, ¿no? No va antes. No hay, claro, claro. Sí, sí. Aquí venden supergasolina super. Supergasolina super. El primer super sería prefijo, tiene que ir delante. Pero por ejemplo aquí, súper a gusto hace el prefijo de a gusto. Sí, sí. Lo que pasa es que no se escribe junto, pero se escribe, se pronuncia como un único fónico. Super a gusto. Creo que a gusto es como adverbio, estar a gusto, vivir a gusto, acompaña un verbo, entonces es adverbio. Estar súper a gusto, igual que muy, estar muy a gusto. Vale, y es átomo. Bueno, me despido. ¿Te puedo preguntar? Sí. Feliz puede.